Hashem Shpotai. Por su amor y misericordia nos tiene aquí reunidos delante de su presencia. Nos gozamos bastante anoche. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten la mano. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy continuamos este seminario escatológico, Apocalipsis capítulo 13 y 17, el tiempo del fin. Vamos a llevar una palabra de oración para concluir el día de hoy el seminario. Padre, te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, por tu amor y misericordia nos tienes aquí en pie delante de tu presencia, alcanzando revelación, conocimiento y sabiduría, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y que tú despiertes en mis hermanos ese espíritu que hubo en los judíos de Berea, los cuales verificaban en la Escritura si lo que les enseñaba Pablo era cierto. Así que yo te pido, Padre Santo, que tú inviertes a tu pueblo a escudriñar tu palabra, a leer tu palabra y a comprobar que lo que tú pones en mis labios es cierto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Bendito sea el Señor. Anoche estábamos enseñando que en la vida nada pasa por casualidad, que absolutamente todo lo que acontece tanto en el reino de la luz como en el reino de las tinieblas tiene un propósito. No sucedió por casualidad. Absolutamente nada en esta vida sucede por casualidad. Decíamos que el Papa Francisco I fue coronado como Papa el día 13 de marzo del año 2013, que tiene 76 años, que si usted suma 7 más 6 da el número 13, que fue elegido por 18 cardenales, participaron en el cónclave, ya que solo los menores de 80 años tenían derecho al voto para elegir al nuevo Papa. Entonces 18 cardenales lo eligieron y el número 18 tampoco es casualidad porque da la suma de 6 más 6 más 6, que es el número en el cual Apocalipsis 13 identifica como el número de la bestia. Entonces decíamos que el número 13 es en la masonería el número sagrado, es el número que veneran los masones. Y recuerda usted también que según la tradición católica, la Virgen María, la famosa Virgen de Fátima, se le apareció a unos niños pastores allá en Fátima, Portugal, un 13 de mayo. Me contaba anoche el pastor Aresi que estuvo hace años en México y vio una de las pirámides mayas y tiene 13 escalones hacia abajo y simbolizan el camino hacia el submundo. También les decíamos que en el billete de un dólar, en la parte de atrás, usted va a encontrar muchos símbolos de la masonería relacionados con el número 13. Hay un águila que en una pata tiene 13 flechas, en la otra tiene una rama con 13 hojas y en la parte superior tiene 13 estrellas. Igualmente la bandera de los Estados Unidos tiene 13 líneas que, según la historia, según ellos, simbolizan las 13 colonias. Pero ¿y por qué fundaron 13 colonias los
institución más déspota, sanguinaria, cruel y satánica que ha existido sobre la faz de la tierra. Los jesuitas fue la institución que usaron en la Edad Media para asesinar o matar a muchos cristianos verdaderos bajo la llamada Inquisición. La Inquisición fue el arma que utilizó el Vaticano para frenar la reforma. Cuando empezaron a surgir reformadores como John Hus, por allá en el año 1416, y dice la historia que a John Hus lo capturaron y lo quemaron vivo. John Hus, a quien apodaban el Ganso en Inglaterra, lo capturaron y lo quemaron vivo por predicar la palabra de Dios tal cual como está escrito. Aleluya. Pero dice la historia que mientras John Hus era quemado vivo, él profetizó y dijo: han atrapado al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne al cual nunca podrán atrapar. Y 100 años después de la muerte de John Hus, se levantó en Alemania Martín Lutero el cisne, y jamás y nunca pudieron atraparlo. Y lo persiguieron por toda Europa, pero no pudieron agarrar. Así que Ignacio de Loyola funda en la Edad Media esta institución, esta orden monárquica, los jesuitas, a la cual pertenece Francisco I. Sabemos que todo esto no es casualidad. Esta institución fundada por Ignacio de Loyola, los jesuitas, planteaba doctrinas tales como los preencuentros, encuentros y postencuentros, que es lo mismo que plantea la doctrina apóstata llamada el G2. No hay nada nuevo bajo el sol. Estas enseñanzas que plantea el G12 las sacaron de las enseñanzas de Ignacio de Loyola en la Edad Media. Los llamados preencuentros, encuentros y postencuentros. Entre otras cosas plantea también el G12 las llamadas regresiones, que no es otra cosa que una figura que usaban los ocultistas de la Edad Media. Y el G12 también plantea que tú tienes que derrotar el pecado. Y yo te digo, si tú tienes que derrotar el pecado, entonces ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No eres tú quien derrotó al pecado. El pecado lo derrotó Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea el Señor. La Biblia nos enseña que nosotros estamos muertos al pecado, Romanos capítulo 6. La Biblia enseña a hacer morir lo terrenal en vosotros. No satisfagáis las obras de la carne. Eso es lo que nos plantea la Escritura. Pero nosotros sabemos que nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario, que es lo único que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y es lo único que nos hace justos, dignos y aceptos de estar delante de la presencia del Padre. No hay otro camino, no hay otro fundamento sino el que está puesto, Jesucristo, el cual fue muerto y resucitado al tercer día. Bendito Señor. Yo le invito a buscar en su Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 13. Libro de Apocalipsis, cual dice, da testimonio diciendo que es bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía. Así que en esta mañana hay bienaventuranza. Así que siéntase bienaventurado en este día. Y leemos la santa y bendita palabra con la bendición del Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y
y el dragón le dio su poder y su trono, el Vaticano, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Enseñábamos anoche, hablando acerca de la apostasía, lo que habla el Antiguo Testamento de un gigante de 24 dedos, que como lo enseñábamos anoche, este gigante de 24 dedos es tipo y figura de la apostasía, es tipo y figura del gobierno del anticristo, es tipo y figura del falso gobierno apostólico. Sí creemos que hay un gobierno apostólico, una cobertura apostólica, en eso nosotros estamos de acuerdo, en eso nosotros creemos, en el ministerio apostólico, en el reino de Dios, que es la iglesia. Pero también sabemos que hay un falso movimiento que habla de un falso gobierno de Dios, y lo estábamos comparando con este gigante de 24 dedos, que es tipo y figura de la apostasía. ¿Y quién se acuerda o quién ha leído quién fue quien mató a este gigante de 24 dedos? ¿Aló? ¿Cómo? Jonatán o Jonatán. Jonatán fue quien mató al gigante de 24 dedos. Y Jonatán en hebreo significa Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la palabra profética más segura. Dios nos ha dado la bendita palabra. Dios nos ha dado la sana doctrina. ¿Qué es lo que mata a la apostasía? La sana doctrina. ¿Qué es lo que vence a la apostasía? La sana doctrina. ¿Cómo adquiere usted la sana doctrina? Escudriñando la palabra, estudiando la palabra, siendo instruido en la palabra, con discernimiento del Espíritu Santo. Por eso oraba al principio, decía: Señor, dale a mis hermanos ese espíritu que había en los judíos de Berea, los judíos nobles de Berea, aunque era el apóstol Pablo quien se paraba delante de ellos a predicarles, a enseñarles la palabra, con todo y que era el apóstol Pablo, ellos veían en la escritura, comprobaban si lo que Pablo les decía era verdad. Por eso yo siempre le enseño a los estudiantes del Instituto Bíblico: nunca usted le diga amén a todo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo, usted también está el don de discernimiento, usted también lee, estudia y escudriña la Escritura. Amén, y a su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Juan escribe en este capítulo 13: me paré sobre la arena del mar. ¿Cuántos se han parado sobre la arena del mar? ¿Cuántos se paran a contemplar, a recibir la palabra de Dios, a recibir la revelación de Dios? Juan estaba a punto de recibir una palabra, estaba a punto de recibir una revelación grande que iba a despertar en la iglesia fervor por la segunda venida de Cristo, que le iba a llevar a la iglesia un mensaje de esperanza. Me paré sobre la arena del mar. ¿Cuántos están parados sobre la arena del mar, a la expectativa de los tiempos, a la expectativa de lo que sucede, a la expectativa de lo que está pasando, hermano? En el mundo se están dando muchas cosas. Como le había dicho al principio, nada pasa por casualidad. Nada en esta vida, en esta tierra, absolutamente nada pasa por casualidad. Ni en el reino de la luz, ni en el reino de las tinieblas. La iglesia tiene que estar velando. La iglesia tiene que tener los ojos abiertos, los sentidos espirituales abiertos, el discernimiento a las cosas que están sucediendo, a las cosas que están aconteciendo. Me paré sobre la arena del mar. Así como tenemos que estar parados para recibir la revelación de Dios, a la expectativa, abierto nuestro sentido, abierto nuestro entendimiento. Y vi subir del mar una bestia. Había dicho anoche, el mar simboliza multitud de pueblos, de gente, de naciones.
Bendito sea el Señor. Es obvio que el imperio del anticristo se va a formar o se va a levantar del conglomerado de muchas naciones. Estamos enseñando anoche acerca de la masonería, acerca de los Freemasons, de las organizaciones mundiales que controlan la política, la economía, las telecomunicaciones del mundo. La masonería crearon la ONU, crearon el Banco Mundial, crearon el Fondo Monetario Internacional y hacen obras de caridad, ¿sabe? Que la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hacen muchas obras de caridad y ayudan a los pobres, pero niegan la eficacia de ella. Y entre las organizaciones de los masones encontramos a los Illuminati, los cuales crean los grandes artistas, grandes cantantes, famosos actores de cine y de televisión, grandes deportistas a nivel mundial, no son más que producto de la masonería. Y que lo más terrible de todo, hablando de la apostasía, es que hay muchos de estos masones Illuminatis ministrando en los altares, en grandes ministerios, en grandes iglesias, catedrales evangélicas con miles, millones de miembros, y son pastoreados o dirigidos por masones grado 32. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Aunque usted no lo crea, la Biblia lo dice. Y no le estoy diciendo que todos los que salen en la televisión, en enlace, en TVN, los que venden grandes cantidades de libros, estos apóstatas sacan un libro y a la semana ya tienen que mandar a hacer la segunda edición porque la gente lo agota. Se convierte en un bestseller. Bendito sea el Señor. No han terminado de predicar y la gente está haciendo línea para comprar el CD, para comprar el DVD. Alaba lo que Él vive. Y no te estoy diciendo que son todos, porque también hay siervos de Dios, porque donde abunda el pecado y la maldad, sobreabunda la gracia de Cristo. Porque no existieran billetes falsos si no existiera uno verdadero, al cual imitar, al cual copiar. Bendito sea el Señor. Un pastor en internet, un video alabando y glorificando a Dios, porque el Papa Francisco I, cuando era cardenal, oró junto con él y el Papa le dijo que su jardinero era evangélico. Claro, por supuesto que en el Vaticano van a contratar evangélicos. Usted sabe que una de las señales de la apostasía es el ecumenismo, y el ecumenismo es la corriente doctrinal que quiere aglomerar, reunir a todas las religiones en una sola, la mega chorro, bajo la cabeza del falso profeta. Entonces, por supuesto, no te extrañe que un cardenal o que el mismo Papa Francisco, cuando lo eligieron, lo primero que agachó fue su cabeza y dijo: oren por mí. Claro, él no va a decir públicamente que él es el falso profeta, él va a decir que él es un siervo de Dios. Pero nosotros que estudiamos la palabra, que estudiamos la escritura, el diablo en la tierra, que es el Vaticano, es el trono donde mora Satanás. Y que nadie es elegido papa si no es masón grado 33. Ningún presidente de un país es elegido presidente si no pertenece a una organización de la masonería, porque si no pertenece, le limpian el pico, lo desaparecen. Alaba lo que él vive. Vi en su vida, hermano, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Decíamos anoche que las 7 cabezas simbolizan la plenitud de la sabiduría diabólica. El profeta Daniel, hablando de Satanás, el profeta Ezequiel, hablando de Satanás, decía en el capítulo 28: tú eres más sabio que Daniel. Entonces, las 7 cabezas simbolizan la sabiduría satánica, la plenitud. Les había dicho anoche que el número 7 nosotros sabemos que significa, ¿verdad? Que es el número perfecto de Dios, que significa paz,
juramento. Pero que como el diablo imita las cosas de Dios, él es un imitador, entonces también toma este número como figura de pacto. Pero sabemos que una cosa, no confunda, hermano, la hinchazón con la gordura, no confunda la gimnasia con la magnesia. Una cosa es el pacto que tenemos nosotros en la sangre de Jesucristo, pacto eterno que Dios hizo con nosotros por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa muy diferente es el pacto que los masones y el Vaticano tienen con el diablo. Son dos cosas opuestas. Bendito sea el Señor. El diablo imita las cosas de Dios. El diablo es un imitador de las cosas de Dios. Todo lo tergiversa para lo malo, para pervertir el derecho, para torcer la doctrina. ¿Por qué? Porque él vino a matar, a hurtar y a destruir. Mas Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Mas Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a pasar al verso 16 de Apocalipsis 13. Dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a explicar el significado del número 666. Ya habíamos hablado del número 13, ahora no le estoy diciendo que apunte la lotería, le estoy diciendo que vaya a comprar el loto. Bendito sea el Señor. Siempre hemos enseñado que en los números juegan un papel importante en la Sagrada Escritura, tanto para el reino de la luz como para el reino de las tinieblas. La numerología es de suma importancia. Entonces, el número de la bestia 666 y su significado. Lo primero que nos llama la atención de este versículo 16 de Apocalipsis, está hablando del número de la bestia, 666. Nosotros sabemos que el 6 es el número de hombre, que el hombre fue creado en el día sexto. El día sexto Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el 6 es número de hombre. Entonces, algo que me llamó la atención de este versículo 16 es que aquí aparecen 6 tipos de personas. 1, pequeños; 2, grandes; 3, ricos; 4, pobres; 5, libres; y 6, esclavos. O sea, 6 tipos de hombres que conforman la sociedad. 6 tipos de personas aparecen aquí en este versículo 16 del Apocalipsis. En la historia han existido 6 grandes imperios. 6 grandes imperios son reconocidos en la historia, que son 1, Egipto; 2, Asiria; 3, Babilonia; 4, Persia y Media, acuérdense del rey Ciro y Darío. El quinto, el imperio greco-macedonio, Alejandro el Grande. Y el 6, el imperio romano. ¿Quién sabe cuál es el séptimo imperio? El séptimo imperio que va a gobernar la tierra. ¿Quién es? ¿Quién lo sabe? El séptimo imperio es la iglesia de Jesucristo, la piedra no cortada con mano, que derribó la estatua del sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 habla de el sueño de Nabucodonosor, de una estatua, y aquí están estos 6 imperios. La cabeza de oro, que es
Egipto, Babilonia, el pecho de plata, el diente de bronce, las piernas de hierro, después luego los pies, parte de hierro, parte de barro, y los 10 dedos de los pies son los mismos 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 13. Son los 10 cuernos, los 10 países, los cuales formaron la Comunidad Económica Europea, o los 10 naciones que pertenecían al antiguo imperio romano, de los cuales surgió la bestia, el anticristo. El 6 simboliza falta, imperfección, una unidad menos que el número perfecto, que es el 7. El número 6 es el número de hombre. Este número demuestra el estado triste de lo incompleto del hombre. El hombre fue creado el día 6. Primera de Reyes 10:19. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a un hermano que tenga la voz fuerte para que pueda salir en el video, que lo lea. Pablo Timoteo. Primera de Reyes 10:19. Voz fuerte, por favor. Primera de Reyes 10:14. En voz fuerte, por favor. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Repítalo, hermano. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto recibía Salomón cada año? 666 talentos de oro. Si usted lee en el libro de Deuteronomio instrucciones acerca de un rey, cuando Dios le dio la ley a Moisés, Dios le dio instrucciones. Si alguna vez los hijos de Israel llegan a pedir rey, el rey no podrá añadir riquezas. Gloria al Señor. Eso se lo voy a dejar a usted de tarea para que usted lo escudriñe, para que usted sea noble como los judíos de Berea. El rey, él le dio instrucciones. Si alguna vez los hijos de Israel llegan a pedir un rey, este no podrá añadir caballos, no podrá añadir riquezas. Salomón recibía cada año de renta 666 talentos de oro, lo cual marcó la apostasía de Salomón. Terminó rendido a los pies de los ídolos, terminó rendido a los pies de los Baales, terminó adorando dioses que no había conocido él ni sus padres. 666 en el Antiguo Testamento marcó el camino de la apostasía de Israel. Marcó el periodo de decadencia del imperio israelí. Marcó el camino de la apostasía. Después que Salomón comenzó a añadir riquezas, cuando murió, se dividió el reino, se dividió en el imperio, en el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur. Marcó el camino de la apostasía de Israel, y fue cuando se levantó la actividad profética, fue cuando empezó el ministerio profético del Antiguo Testamento, cuando alcanzó la cúspide. ¿Por qué? Porque el profeta desarrolla la mayor cúspide de su ministerio en tiempos de apostasía. Por eso, profeta de Dios, este es tu tiempo. Usted que ha sido llamado como profeta de Dios, sepa que el profeta, el que tiene el ministerio de profeta, centra la mayor parte de su ministerio en tiempos de apostasía. Es tiempo de que como profeta te levantes, porque déjame decirte que la iglesia está viviendo los tiempos de apostasía más terribles. Gloria al Señor. San Juan capítulo 2, versículo 6. Un pasaje bastante conocido.
6 tinajas de vino. Y el 6 es el número de hombre y el 6 es el número imperfecto. El 6 simboliza la imperfección. ¿Y qué pasó en la boda de Caná? Que tenían 6 tinajas de vino y no fueron suficientes. Porque el 6 es insuficiencia. Porque el 6 es imperfección. Las 6 tinajas de vino no alcanzaron. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo la 7ª tinaja, la del vino nuevo, porque el 7 es perfección, porque el 7 es pacto, porque el 7 es juramento. Nosotros somos la 7ª tinaja, la del vino nuevo. Alabado sea el Creador del universo. Somos la generación del vino nuevo, hermano. Somos la 7ª tinaja, el 7º imperio, la iglesia de Jesucristo, la piedra cortada no con mancha. El 6 es el número de hombre, el número imperfecto. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver otra vez la lucha de David y Goliat. A mí me gusta mucho predicar. Creo que cada vez que me paro aquí a predicar siempre menciono este pasaje de David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Ustedes saben lo que significa Goliat, lo dijimos anoche. Goliat en hebreo significa desnudar, llevar cautivo, llevar en cautiverio. Eso significa Goliat. De Gat, tenía de altura ¿cuánto? 6 codos. Digamos 6 codos y un chin, para nuestro lenguaje acá sea más fácil de entender. 6 codos tenía de estatura. 6 codos, número de hombre. 6 codos, número imperfecto. 6 codos, número de la bestia. Mire las armas que tenía Goliat. Versículo 5. Tenía un casco de bronce en su cabeza, 1. Llevaba una cota de malla, 2. La malla pesaba 5.000 ciclos de bronce. Sus piernas traía 3 grebas de bronce. Mire, tenía 3 armas de defensa. Tenía un casco, bendito sea el Señor, tenía una cota de malla y traía grebas de bronce. Tenía 3 armas de defensa y tenía 3 armas de ataque. Cuando David lo enfrenta, David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. 3 armas de defensa y 3 armas de ataque. El diablo ataca con el número 6. El 6 es el número de hombre. Entonces, Goliat medía 6 codos de estatura y tenía 6 armas. Ahora, David va y lo enfrenta ¿con qué? ¿Con qué lo enfrenta David? Tenía una honda y 5 piedras. Tenía también 6. Pero al 6 no lo vas a vencer con el 6. Al 6 lo vence con el 7. Entonces, ¿qué hace David? Se paró frente a él y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza
él no tenía escudo, él no tenía con qué cortar la cabeza, pero lo profetizó, lo declaró, lo confesó, lo dijo: tu cabeza cortaré y tu cuerpo se lo voy a dar a las aves del cielo, a las fieras del campo. Y tal cual como él lo confesó, como él lo profetizó, así le fue. Tu problema, no sé cuál es el Goliat que tú estás enfrentando, pero con tu palabra que tú declares, así le vas a cortar la cabeza, así lo vas a vencer. Solo confiesa, solo declara la palabra y córtale la cabeza. Bendito sea el Señor. Y le cortó la cabeza con su misma espada. Y aunque era un joven, era un niño, y la espada de Goliat era la espada de un gigante, usted se imagina lo que pesaría la espada de Jehová, la espada de Goliat, perdón. Usted se imagina lo que pesaría, usted se imagina que para un muchachito como era David sería muy difícil, pero tuvo fuerza para levantarla y cortarle la cabeza. Aunque te sientas que tienes poca fuerza, Dios te va a dar la fuerza para que le cortes la cabeza. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gloria al Señor. Es vital, ¿verdad?, entender lo que significa el número 6. Vamos a leer el capítulo 3. Bendito Dios. Daniel capítulo 3. Gloria al Señor. Capítulo 3 del profeta Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era ¿cuánto? 60 codos. Y su anchura 6 codos. 60 más 6. 60. Oh, gloria a Dios. Aquí llevamos 2 6, necesitamos otros 6, ¿verdad? Porque es 666 el número de la bestia. Entonces, aquí en la estatua de Nabucodonosor tiene 6 codos de altura, tiene 6 codos de anchura, van 2 6. Necesitamos otros 6 para completar 166. Versículo 5. Va usted a ver dónde se encuentra la orquesta del diablo. 1, bocina. 2, flauta. 3, tamboril. 4, arpa. 5, salterio. Y 6, zampoña. Ahí está el 666. Una estatua que mide 6 codos de altura, 6 codos de anchura y que tiene una orquesta de 6 instrumentos, la orquesta del diablo, que hizo pregonar para que cuando lo oyeran todos se postraran y adoraran a la estatua. Entonces aquí usted tiene el 666, el número de la bestia. La estatua de Nabucodonosor es tipo y figura del anticristo. Acuérdense que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis también va a hacer una estatua y va a infundir aliento en la estatua y va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia y a la estatua. Entonces, en el capítulo 3 de Daniel aquí encontramos el 666. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Habíamos dicho que el 6 es el número de hombre. Marca la imperfección humana. La Biblia, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunos pasajes fueron escritos en arameo. Y es curioso que los escritores originales, los que escribieron la Biblia por primera vez, usaron 6 palabras para referirse a hombre. De pronto en español solamente usamos 1 o 2, hombre y varón. En el Antiguo Testamento, cuando lo escribieron, usaron 6 palabras, 6 términos para referirse al hombre, que es el término Adán. Hagamos
a nuestra imagen y nuestra semejanza. Adán en hebreo significa hombre, hombre. Y es parecido a la palabra Adán, que significa suelo, significa tierra. Y es parecido a la palabra Dama, que en hebreo significa sangre. Y es parecido a la palabra Edom, que en hebreo significa roca. La otra palabra que usaron los hebreos fue Ish, la segunda, Ish, I-S-H, que significa varón. La tercera palabra Enosh, la cuarta Heber. Y cuatro en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, o sea, son 6 palabras que en la Biblia se utilizan para referirse al hombre. 4 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Repito, en el Antiguo Testamento Adán, Ish, Enos y Heber. Y en el Nuevo Testamento, que visto en griego, utilizaron la palabra antropos y la palabra aner. O sea, es curioso que en la Biblia se utilizaron 6 palabras para referirse al hombre, dando a entender que el 6 es número de hombre. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor nuestro Dios que vive para siempre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a pedir a Pablo Timoteo que me ayude de nuevo. Capítulo 2, versículo 1. Yo le digo cuánto falta. Tesalonicenses 2. Capítulo del verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido padecido, perdón, Segunda de
días, a las horas, a los minutos, a los segundos. Dios habita en el eterno presente. Pero de que viene, Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todo, esperando que las almas se acerquen al arrepentimiento. Entonces Pablo hablaba a los tesalonicenses, porque siempre han habido, estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, porque de que los hay, los hay. Si los había en la época de Pedro y los había en la época de Pablo, ¿usted cree que hoy en día no los hay? Y son famosos y reconocidos a nivel mundial, y muchos han ido al Vaticano a besarle el anillo al Papa. Y cuando usted estudia esta cosa de la masonería, sabe que en la masonería siempre el masón de grado inferior va y le besa el anillo al masón de grado superior como símbolo de sometimiento. Entonces, pastores evangélicos que han viajado al Vaticano a besarle el anillo al apóstol, lobos, rapaces, vestidos de oveja. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que vive y reina para siempre. De que los hay. Y vuelvo y le repito, y no le estoy diciendo que todos, no le estoy diciendo que todos estos apóstoles, pastores que usted ve en enlace, en TVN, que son famosos a nivel mundial, yo no le estoy diciendo a usted que todos son falsos, que todos son apóstoles, pero de que los hay, porque la Biblia dice que los hay, porque Jesucristo dice que los hay, porque el Espíritu Santo dice que los hay. El pueblo que tiene entendimiento y ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el Señor. Ayer les explicaba, ¿verdad?, sobre los juicios de Dios. Ayer les decíamos que cuando Aarón y María murmuraron de Moisés, el juicio de Dios vino sobre María, no vino sobre Aarón. La Biblia dice que los dos murmuraron de Moisés, pero sobre Aarón no vino juicio. La que le vino lepra fue María por abrir la boca, ¿verdad? Que cuando el rey Usías entró al altar a ofrecer el incienso y se airó contra los sacerdotes, le brotó lepra en el mismo acto, en el mismo momento. El juicio de Dios vino enseguida. Cuando Usa tocó el arca del pacto que se caía, que venía en una carreta de bueyes, murió a los pies del rey David. El juicio de Dios contra Usa fue en el acto, fue de inmediato. Cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, murieron a los pies de Pedro. El juicio de Dios fue en el acto, fue inmediato. Cuando el rey Herodes arengó al pueblo y el pueblo decía voz de Dios y no de hombre, él no le dio la gloria a Dios, vino un ángel y lo mató. El juicio de Dios fue en el acto, fue en el mismo momento. Pero Aarón hizo un becerro de oro, metió al diablo a la congregación, metió la apostasía. Aarón hizo que el pueblo adorara a Satanás. ¿Entiende usted que el adorar, cuando ellos se adoraron al Baal, al becerro de oro, era a Satanás a quien estaban adorando? La Biblia dice que quien sacrifica a los ídolos, a los demonios le sacrifica. Sin embargo, Aarón introdujo la apostasía, Aarón introdujo el satanismo a la congregación, pero sobre él no vino juicio. Él no cayó muerto en el mismo momento, él no cayó muerto en el acto. Él siguió ministrando, él siguió ejerciendo el sacerdocio, él siguió ministrando en el altar. En Números capítulo 20, verso 28, Aarón y Moisés suben al monte Oro. Y Moisés le quita las vestiduras a Aarón.
y Aarón cayó muerto por pie de su ser, porque ya el juicio había sido establecido. Y no le estoy diciendo que el alma de Aarón se perdió, es un ejemplo, es un tipo y figura. Yo no le estoy diciendo que Aarón está en el infierno o que se perdió su alma, yo no le estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo es que aunque tú veas falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles ministrando en el altar, aunque vean que son ministros grandes, poderosos, que crecen, que son enriquecidos, que tienen hasta escoltas, aunque tú no veas que caen muertos en el altar, déjame decirte que contra los tales el juicio ya fue establecido. Porque en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre llamo fuera demonios. Señor, yo escribía libros y vendía millones de copias. Señor, pero construía iglesias, eran catedrales de cristal, inmensos monumentos. Señor, pero si yo salía en la televisión, en internet, en la prensa, en la radio, el Señor le va a decir: guarda, o un pacto con el Vaticano llamado el Pacto de Letrán. Fíjense que dice la Escritura que con ella han fornicado, han hecho pacto, alianza, los reyes de la tierra. En el año 1929 se llevó a cabo entre el gobierno de Italia y el Vaticano el Pacto de Letrán, pacto por mediante el cual se reconoce al Vaticano como un Estado soberano, libre e independiente. Es decir, que desde el año 1929 el Vaticano es un país, un Estado. Queda dentro de Italia, pero no le pertenece a Italia. El gobierno de Italia, el pueblo de Italia no tiene ninguna jurisdicción sobre el Vaticano. El Vaticano es considerado en el mundo como un Estado, como un país, desde el año 1929. Y hoy en día tiene su embajador ante la ONU, tiene su embajador ante muchos países del mundo, tiene relaciones diplomáticas porque con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. Desde el año 1929 hasta el día de hoy, el Vaticano ha sido gobernado por 7 papas o 7 reyes, que fueron Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I. Solo duró 23 días y murió, y nadie sabe por qué murió. Juan Pablo II, Benedicto XVI, que era y no es, y ahora Francisco. Y el octavo, que es Francisco, es uno de los 7 y está para ir a perdición. Porque, como dicen en mi tierra, blanco es, gallina lo pone y frito se pone. ¿No será queso? No creo que sea el queso. Entonces, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia se cumple. La Biblia se cumple. Sabemos que el Vaticano es la gran ramera del Apocalipsis. Sabemos que la iglesia pronto nos vamos de esta tierra. Amén. Y Dios, por su gracia, por su misericordia, nos ha permitido grabar estos videos y llevarlos a internet. Y les quiero decir que, y testificar para la gloria de Dios, que hemos sido vistos en nuestros videos que hemos desarrollado aquí en la iglesia, aquí en el ministerio, y que por la gracia de Dios, porque escrito está que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar, y que hemos sido vistos en muchos países del mundo, me han escrito, hemos sido vistos en Europa, en África, en Norteamérica, en Centro y Suramérica, y que a muchas naciones, aunque no hemos podido llegar físicamente, pues ha llegado la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Entonces, a través de estos videos, pues Dios, por su gracia y misericordia,
6, la iglesia Pacto de Amor, que es su testimonio, y pues ha sido visto en muchos países del mundo, y así varios hermanos pues que Dios por su gracia nos ha permitido grabar aquí, y que hemos podido llevar esta palabra, y que yo sé que esta enseñanza a mucha gente no le gusta, pero a mí no me interesa lo que le guste a la gente, sino lo que le guste a Dios. Dale fuerte aplauso, Señor, para Dios. Gloria al Señor. Yo predicaba esto hace 7 años en Colombia, y cuando yo comencé a predicar esto, en un día mi hijo estuvo gravemente enfermo, prácticamente se me murió en mis brazos. Yo clamé la sangre de Cristo, salí corriendo con él al hospital. A los 3 días, lo mismo, exactamente lo mismo que le dio a mi hijo, le dio a mi hija, siendo una bebecita de meses. Prácticamente se me murió en mi brazo. Clamé la sangre de Cristo, ahí están mis 2 hijos vivos. El diablo me quiso atacar por donde más me dolía, que eran mis hijos. Le dije, vencido está Satanás, porque Dios me lo dio y solo Dios me lo quita. Una noche yo estaba acostado, así, boca arriba. De pronto se me fue el sueño, se me espantó el sueño, y cuando miré así, a los pies de mi cama, vi a un demonio. El cuerpo de un hombre, la cabeza de una cabra, y estaba parado así, frente a mí. Y cuando yo abrí mis ojos y lo vi, no fue un sueño, no fue una visión. Yo lo vi tan real como lo estoy viendo ustedes ahora. Cuando yo abrí mis ojos, se me tiró encima y me quería ahorcar. Y yo no podía hablar, no podía pronunciar palabras. Pero Dios me dio fuerza para quitar su mano, y yo dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Cuando yo le dije así, eso parece que me hubiera pegado una trompa y se fue por allá. Entonces, no podemos dejar de predicar y testificar lo que hemos visto y oído. El diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz de